Hola people, bienvenidos al canal una vez más. En el video del día de hoy voy a estarles compartiendo una pequeña prédica que preparé para ustedes aquí en el canal. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a primeramente extender una oración por ustedes, que yo los quiero muchísimo. Yo sé que detrás de cada uno de ustedes hay una persona, un alma que es importante para Dios, y eso a mí me conmueve, saber que este teléfono es el puente, el canal que Dios ha utilizado a través de mí para alcanzar las almas suyas. A mí me pone en mucha preocupación. Antes, cuando yo hacía estos videos, no es que yo no tuviera temor de Dios. Perdonen por el ruido anterior, me di cuenta y gracias a Dios lo pude corregir. Sí tenía temor de Dios, sí tenía temor de dar un mensaje incorrecto, pero no estaba tan entendida en ciertos temas, ni entendía la gravedad de decir algo que no estuviera del todo alineado a la palabra de Dios. Yo creía como que sí, que lo estaba haciendo bien y que lo estaba haciendo de corazón y que eso era suficiente, y pues no. He entendido que tengo que prepararme más, que tengo que estudiar más, que tengo que esquematizar más el mensaje para que a ustedes no les vaya a llegar ninguna idea incorrecta sobre lo que es la palabra de Dios y Dios en sí, en general. Dios es más que bueno, es buenísimo. Dios es un Dios justo, es un Dios de orden, es un Dios amoroso. Yo sé que hay muchas personas por ahí que no conocen a Dios, que dicen, es el mismo Dios que ha permitido que muchos niños mueran, es el mismo Dios que ha permitido que en los tiempos de antes pasaran muchas cosas nefastas. Y sí, people, es el mismo Dios. Y aunque ustedes hoy por hoy les parezca una locura, dice la palabra de Dios que en algún momento se nos será revelado el por qué Dios permitió todas estas cosas. Y a nosotros no nos toca jugar, nos toca obedecer. No nos toca pensar por qué Dios permitió esto o aquello. Una vez que tú entiendes que Dios lo único que quiere es tu bienestar como hijo de Dios. Cuando digo esto, recuerden que todos no son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hechuras de Dios. Pero hijos de Dios solo son los que le aceptan, los que aceptan a Jesucristo y a Dios como su único Señor y Salvador, y los que aceptan obedecer a Dios. Es muy difícil, por lo tanto, no todos tienen el título de ser llamados hijos de Dios. El que entendió, entendió. Lo que les estaba comentando es una responsabilidad muy grande, porque dice la palabra también que el día de mañana se nos pedirá cuentas a los que predicamos la palabra por cada cosa que dijimos y cada cosa que instruimos. Por tanto y demás, es muy delicado lo que decimos como hijos de Dios. Si no es edificante, si lo que decimos no aporta nada bueno, nada edificante para la obra de Dios, es mejor que callemos. La palabra de Dios también dice que la lengua es un arma poderosa, un órgano muy pequeño que puede crear consecuencias nefastas mal utilizado. Dios lo dice de otra manera y se lo voy a dejar por aquí porque yo lo entiendo a la manera que lo entiendo, y todavía ese versículo no me lo sé de memoria. Entonces yo les voy a dejar por aquí cómo es que dice exactamente, y quiero que ustedes primero que nada comprendan que nosotros como hijos de Dios no podemos guiarnos por emociones, no podemos actuar sin pensar. O sea, podemos fallar porque Dios nos redime, pero no podemos fallar deliberadamente. O sea, ya la vez que conoces que está bien y que está mal, debes hacer el bien. Algo más, como la lengua, es así como el timón de un barco, que es bien pequeñito, pero controla una tripulación enorme. Pues así mismo es la lengua, es bien pequeñita, pero miren todo lo que controla, miren todo lo que hace. O sea, con la lengua tú expresas lo que quieres decir, lo que está en tu cerebro, tienes actitudes faciales que compaginan con lo que tú estás diciendo, y también, digamos, movimientos y expresiones que te llevan a expresar de una manera mejor lo que tú estás comunicando. Asimismo, como este órgano pequeñito es muy, muy poderoso, para poderlo utilizar correctamente hay que conocer la palabra de Dios. Y esto me lleva al tema que les voy a compartir hoy, la palabra de Dios. Yo, como nueva convertida, ustedes saben que llevo como 4 meses de bautizada y no llevo ni un año estudiando la palabra de Dios. Lo que llevo son 10 meses
9, 10 meses estudiando la palabra de Dios. Quizás llevo un año, pero como tal a profundidad, menos de un año. Entonces, como nueva convertida, obviamente, mis conocimientos no son completos. O sea, no tengo todos los conocimientos que yo quisiera tener a esta altura. Pero yo hago el intento, yo estudio, yo casi todos los días estudio un poco la palabra. No lo hago, les soy sincera, no lo hago ordenadamente. Yo no tomo un libro entero y me lo leo y luego voy y me leo el otro consecutivamente. Eso lo estoy haciendo todos los días, leo un poquito de Génesis, luego de Éxodo, voy por Éxodo aún y es muy difícil seguir. Pero aparte de leer en orden Génesis y Éxodo, también tomo mis estudios sobre el Nuevo Testamento a diario, y a diario estudio un poquito sobre el Nuevo Testamento. Les estoy dando tips para que también ustedes, pues aparte de ordenadamente, tomen cosas que necesitan para edificarse y las lleven a su vida personal estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos? Pues nada, oramos a Dios, le pedimos que nos guíe, le pedimos ser guiados por el Espíritu mientras hacemos esto, que es estudiar, y así Dios se nos revela, nos muestra qué es lo que quiere que nosotros sepamos, qué es lo que quiere que nosotros compartamos con otros, y es una manera más ordenada de llevar a cabo el estudio de la palabra. Y pues nada, así mismo como yo lo hago, ahora lo voy a hacer delante de ustedes para que ustedes vean cómo es que lo hago, y si les inspira y les anima a hacerlo, pues eso me hace muy feliz. Y a Dios me imagino que es mucho más, así que vamos a extender una pequeña oración antes de comenzar esta prédica, donde vamos a estar hablando un poco sobre la palabra de Dios, para que así ustedes tengan como que un modelo de cómo se hace. Querido Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Padre amado celestial, Jehová de los ejércitos, y te pedimos, Padre amado, que en el nombre de Jesús, primeramente, nos perdones todos nuestros pecados, Padre. Te pedimos también, papá, que tú seas con este canal, con estas personas que están a través de la pantalla ahora mirándote, Padre, para que ellos puedan entender del amor maravilloso que tú profesas, Padre. Mira, Padre, te estamos aquí entregando este tiempo en el que vamos a estar compartiendo un poco de la palabra de Dios, para que tú así con estas personas, Señor, estés edificando su espíritu, Señor. Estés llegando a sus almas, a sus corazones, y los estés transformando en corazones de carne, Señor. Te pedimos, Padre, que tú en tu infinita bondad, misericordia, gracia, Señor, estés trabajando en cada una de las personas que vean este video, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones y las cosas que nos das constantemente, pues sabemos que eres un sinfín de bendiciones, un sinfín de amor, Padre. Sabemos, Padre amado, que tú te entregas a nuestros corazones, Señor, y tú te entregaste por nosotros en la cruz, Señor. Moriste para que nosotros pudiéramos ser salvos, y por eso te estamos infinitamente agradecidos, Padre. Mira, Padre celestial, lleva tú este tiempo, Padre. Sé tú con nosotros cada día, Señor, cada día del camino, cada día del estudio, cada día de la palabra, Señor, para que en ti tengamos salvación y vida eterna, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, y sabemos, Padre amado, que tú estás ahí dirigiéndonos, guiándonos, llenándonos de confianza en ti, Cristo Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por las vidas que están detrás del teléfono. Gracias por todo lo que nos das. Y te decimos amén y amén. Entonces, voy al grano. La palabra de Dios es muy poderosa. El mismo Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Por lo que en las manos correctas, la palabra de Dios puede ser un arma muy, muy poderosa. Un arma para defendernos del mal con el bien. Es un arma de defensa también contra un mundo espiritual que está ahí, y aunque no podemos ver, existe. Dios nos exhorta a estudiar, redarguir, investigar en su palabra, para que no seamos engañados con fábulas y cuentos. Cuando ustedes me puedan preguntar, ¿cómo que fábulas y cuentos, Maylin? Ustedes saben que en la palabra de Dios también, y todo eso se los voy a estar dejando por aquí, se habla, y yo les hablo mucho sobre eso, se habla mucho de la apostasía, de falsas doctrinas, y de cómo podemos quedar confundidos en medio de tantas fábulas y cuentos. Y si ustedes me dicen, pero ¿quién hace las fábulas y los cuentos? Pues esas personas que no estudian bien, o que quieren imponer su revelación como la revelación final, y no los llevan a los pasajes bíblicos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, sino que se crean y se montan toda una película y todo un circo que, por lo menos a mi entender, para Dios no es agradable, y él a esto le llama apostasía. O sea, cuando una persona no te explica bien algo, te está dejando una puerta de entrada al mal, es lo que yo pienso. Porque si tú ahora, por ponerte un ejemplo, le dices a alguien, mira,
vamos a ver los ejemplos que yo siempre pongo. Tú estás interesada en un muchacho y yo te digo, mira, este muchacho que a ti te gusta, tú puedes orar por él, porque Dios dice en su palabra que todo lo que tú pidieres, Él te lo va a conceder. Y tú empiezas a orar por ese muchacho y empiezas a decirle a Dios en tu inocencia y como te han enseñado falsamente que tú vas a orar y Dios te lo va a conceder. Oye, mira, Dios, yo quiero este muchacho me gusta, se llama así, 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 este muchacho me interesa, por favor, Señor, que sea mío, por favor, Señor, dámelo, por favor, Señor, yo lo quiero. Pero si tú no le dices a Dios sobre todas las cosas, mira, Señor, por ponerles un ejemplo, a mí me gusta este muchacho, pero yo no quiero estar con este muchacho si este muchacho no es bueno para mí. Así que, Señor, que se haga tu voluntad, y si él no es para mí, quítamelo, Señor. Quítamelo de mi radar, de mi esfera, Señor. Quítalo de mi vida. No permitas que yo llegue a más con este muchacho, Señor. Pon estorbo, pon piedra de tropiezo, Señor. Y pon situaciones donde no podamos llegar a más si no es tu voluntad este muchacho en mi vida. Si tú no le dices eso a Dios, tú lo que estás haciendo es una oración donde tú estás tratando de que Dios te conceda lo que tú deseas y nada más. Y no en su infinita gracia, sino dentro de tu voluntad, donde tú estás tratando de mover a Dios y orando por una persona con un nombre y un apellido específicamente, tratando de conducir a Dios a que te dé esa persona a ti. A mí me parece, señores, que eso se llama hechicería. ¿No es verdad, Loli, que eso es hechicería y brujería? Eso está en la palabra, yo les voy a buscar bien dónde está, pero eso está por ahí en algún lugar. Y eso está mal, o sea, ustedes no deben orar para que se haga lo que ustedes quieren. Ustedes deben orar para que se haga la voluntad de Dios. Así fue como yo oré todo el tiempo de mi noviazgo. No fue muy largo, pero así oré. Siempre le decía a Dios, me agrada mucho mi esposo, me agrada mucho, tiene muchas cualidades lindas, tiene esa profecía de que yo soy la persona para él. Luego les contaremos juntos sobre esa profecía. Pero yo quiero saber, Señor, si es de ti. Entonces, Señor, revélame lo peor y lo mejor de él, Señor. Y muéstrame su verdadera cara, Señor. Muéstrame su verdadero rostro, pero sobre todo si no es para mí, Señor. Pon estorbo todo el tiempo entre él y yo y que no podamos llevar a cabo ni siquiera un noviazgo, Señor. Y fue todo lo contrario, o sea, Dios abrió muchas puertas para que pudiéramos conocernos y creó muchas situaciones donde pudiéramos estar juntos, conociéndonos constantemente. Dios lo permitió. Pero yo lo que les digo es, no siempre es Dios quien está detrás de la vida de ustedes. Y eso solo lo pueden saber si hacen las oraciones correctas al Señor. Porque si hacen estas otras oraciones, no es a Dios a quien se las están haciendo. Dios no obra así. Dios obra en su infinita y perfecta y agradable voluntad. Dios no obra moviendo la voluntad de las personas como ustedes quieran, sino como Él entiende. Entonces eso es algo que tienen que tener bien claro a la hora de orar, para que no caigan en maldición, para que no caigan en hechicería, para que no caigan en brujería, para que no caigan en apostasía. Eso es algo que si a ustedes no se los enseñan, ustedes no tienen cómo saberlo. Tampoco pueden orar molestos, por ponerles un ejemplo. Ay, esta persona me hizo esto. Señor, les pido por favor que derrames toda tu ira sobre esa persona. Eso no es de un cristiano. Y si la persona que te está enseñando no te enseña que esa no es la manera correcta de orar porque caes en maldición, tú también tienes un problema. Entonces, por eso hay que conocer mucho la palabra de Dios. Y no es solamente conocer la historia, conocer cómo se desencadenaron ciertos eventos del Antiguo Testamento. Hay que conocer las revelaciones que están en el Nuevo Testamento para que ustedes puedan comprender cómo obra Dios después de que abolió la ley. O sea, cuando Dios mandó a su Hijo, muchas cosas cambiaron. Cuando Él hizo que naciera el Mesías y cuando Él nos trajo tantas cosas lindas hacia nosotros con su amor, con su gracia, con su misericordia, Él abrió como un mundo para nosotros de posibilidades que nosotros como cristianos debemos aprovechar, pero siempre sabiendo y guiándonos correctamente por las cosas como deben ser. O sea, cuando ustedes tengan un enemigo, ese enemigo les hace algo, ustedes no deben orar en el momento que están molestos, deben esperar a que se les pase la molestia también, para que no carguen nada raro en su corazón a la hora de orar. Y cuando ya estén calmados, ustedes deben orar de esta manera: Señor, te pido por favor, tengas misericordia del alma de esta persona, Señor, y por favor, Padre, que te conozca, porque es lo mejor que le pueden pedir por su enemigo, que conozca a Dios, que te conozca, Señor, para que esta persona, Señor, si es tu voluntad, pueda entender del amor tan infinito que tú tienes, Señor. Cuando ustedes piden así de esa manera,
La palabra dice que ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza, pero ustedes no tienen la culpa, ni ustedes lo hacen deseándoles un mal. Ustedes tienen que encontrar paz en su corazón y desearles de verdad cosas buenas y positivas. Ya si ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza, es un problema de esa persona que continúa tratando de hacerle daño a un hijo de Dios, pero no es que ustedes estén deseándoles el mal o pidiendo mal por ellos. Eso está muy mal. Así que si tienen ese problema, trabajen en eso, pónganselo a Dios, en comunión con Él, y de una manera u otra hagan que Dios sane esa área de ustedes, del rencor, de la falta de perdón, porque eso lo único que hace es crear raíz de amargura, y la raíz de amargura no es buena para los cristianos. Entonces, continuando con el estudio de la palabra, que deben conocer para no caer en apostasías, falsas creencias o herejías. En las fábulas, como ya les estaba diciendo, los personajes principales de las fábulas son animales o objetos inanimados que usa el narrador para darles una lección, o sea, les hace una historia que desencadena en un final que alberga una consecuencia aleccionadora. Y ustedes me dirán, ¿y cómo esto se compara con nosotros, los hijos de Dios? Nosotros no somos objetos inanimados, ni mucho menos somos animales. Así que Dios, estoy aquí con Ariana, Dios obviamente no quiere que nos engañen. Dios no quiere que nos engañen con fábulas, ideas de que traigan consecuencias aleccionadoras como si fuéramos tontos. Dios quiere que tengamos la capacidad de saber cada cosa para que no seamos manipulados y no estemos cayendo en falsas creencias, en falsas doctrinas, en hasta sectas y situaciones donde Dios no preparó para nosotros, donde nosotros nos metimos ahí por no tener conocimiento de su palabra. Entonces repite conmigo, no somos ni animales ni objetos inanimados que cobran vida para caer en fábulas y cuentos. Somos hijos de Dios, que debemos conocer su palabra para no ser engañados. Dios dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en San Juan 1:12 dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios, no menos que eso. No nos merecemos ser tratados como una cosa ínfima que no tiene la capacidad de entender su palabra. Y usted es responsable por eso. Usted es responsable por redarguir, conocer y estudiar la palabra de Dios. Yo no les quiero decir que yo me la sé completa, pero sí les digo que estudio mucho para no ser engañada. Y donde no me sé, pues no me sé. Pero lo que sí me sé es que un verdadero hijo de Dios no te manipularía para ver qué tanta Biblia sabes o tratar de avergonzarte. Eso no lo haría un hermano que de verdad te ame. Entonces, cuando te veas en una situación donde no te sientas muy a gusto, tú puedes decir, mira, no me siento a gusto con esta situación porque yo tengo mi propio proceso y yo estudio en el tiempo que Dios ha determinado que yo estudie y aprenda. Entonces, no me siento cómodo, por ponerles un ejemplo, con esta situación. Donde ustedes se vean en una situación tensa, ahí no está el Espíritu de Dios. Por lo menos no entre hermanos, donde todo debe ser amor, donde si ustedes están alineados deben ser tratados como lo que son, hijos de Dios. Continuamos. Es muy triste que un hijo de Dios se descarríe solo porque una persona te enseñó mal. Cuando tú tienes al acceso la palabra de Dios, cuando tú tienes al acceso de tu mano la palabra de Dios, cuando tú tienes al acceso de tu mano la verdad, entonces no permitan que por falta de conocimiento, como dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. No permitan que por falta de conocimiento perezcan. ¿Ok? Busquen, indaguen, investiguen, estudien y siempre noten la diferencia. Nunca los hijos de Dios se comportan como los impíos. Entonces, si en algunas ocasiones ustedes tienen situaciones donde una persona notan que se comporta más como un impío que como un hijo de Dios, si ustedes están correctamente entendiendo la palabra y saben de lo que están estudiando y saben de lo que están viendo, ustedes van a saber que esa no es una situación de Dios y van a poderla identificar y van a poderla atacar con oración, con la palabra. No es atacar a la persona, ¿no? Sino atacar la situación en oración, en comunión con Dios, para que Dios les revele y los lleve a toda verdad. La palabra es bien clara cuando habla sobre esto en varios versículos que ahora mismo les voy a estar comentando. En Tito 1, 13 y 14, o bueno, 14 más bien, pero bueno, para que tengan el contexto, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos que se apartan de la verdad. Aquí nos habla como si van a venir personas
a hacerles un cuento chino, literal. También en 1 de Timoteo, del 1 al 4, dice lo siguiente: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no pueden prestar oídos a cuentos que no estén basados en la palabra de Dios. Lo que no esté en la palabra de Dios simplemente no edifica. Hay cosas que nosotros decimos, pero es que yo me siento bien así, pero es que Dios te dice que Él sabe lo que te conviene, que todo me es lícito, más no todo me conviene. Puedes hacerlo todo te puede hacer sentir bien. De ahí a que te convenga, es bien diferente. Entonces Dios ya te advierte, no prestes atención a fábulas. Genealogías interminables. ¿Saben lo que son las genealogías? Vamos a buscarlo en la Biblia de mi esposo, que es un poquitico más actual, la Biblia de acción. Y vamos a ver qué dice aquí. 1 de Timoteo 1:4. Aquí lo dice diferente. Aquí dice: diles que no pierdan el tiempo a los cristianos. Claro, esto le habla a la iglesia. En esta versión dice: diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. A eso es a lo que se refiere cuando dice genealogías interminables. Y bueno, después dice: los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice la palabra de Dios sobre este tema: predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y tendrán comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Una vez más, Dios vuelve a recalcar el que no escuchen cuentos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, no cualquier palabra. Y para poder entender esto hay que estudiar, para cuando les vengan maestros que predican la palabra conforme a sus propias concupiscencias, ustedes puedan distinguir lo bueno de lo malo, puedan quedarse con lo bueno, desechar lo malo y saber que están en el camino correcto y que no están siendo mal orientados por la persona en la que ustedes erróneamente depositaron su confianza, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en la palabra de otro hombre. Pues nada, los quiero mucho y espero que este video les haya edificado su espíritu. Espero de verdad que ustedes comprendan que el mensaje siempre ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, que Dios me ha guiado a hacer este video. Yo lo siento así en mi corazón porque orando y orando y orando escribí esta prédica para ustedes, la organicé, la esquematicé y el Espíritu de Dios me llevó hacia los pasajes correctos donde yo les pude compartir lo que pienso sobre la sana doctrina, la palabra de Dios y qué es lo que tenemos que hacer. Siempre ponemos la vista en Cristo, que bueno, nada, es nuestro galardón, es nuestro consumador de la fe y es nuestro escudo. Los quiero muchísimo en el amor de Dios. Miles de bendiciones. Que Dios me los bendiga muchísimo y bye.